Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos todos los lunes, nos llena de regocijo poder estar con ustedes a través de este su programa cibernético Cristo la Luz del Mundo. Siempre orando por cada uno de ustedes para que Dios les bendiga en sobreabundancia, le bendiga a su familia, a sus hijos y que le prospere en todos sus caminos. Principalmente que le prospere en la parte espiritual. Esa es la parte más importante, la parte espiritual. Muchos sacan fuera de contexto las escrituras, donde solamente hablan sobre la parte material y sacando fuera de contexto la escritura. No tengo el texto ahora mismo, pero está en Primera de Juan. Alabado sea el Señor, donde dice, hijo mío, yo deseo, creo que la tercera epístola, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y sacan fuera de contexto ese texto bíblico. Alabado sea el Señor. Donde lo único que hacen es proyectar la prosperidad material. Y Dios prospera materialmente, no lo podemos negar, no lo podemos eliminar de la escritura. Dios sí prospera, pero no el tipo de prosperidad que se ha venido enseñando desde la década del 70, cuando comenzaron en Estados Unidos a levantarse los grupos de la prosperidad, el confiésalo y recíbelo, que después lo cambiaron en la década del 80 por el declaro. Después, ya para finalizar los 90, comenzaron con el yo profetizo, y después con el decreto, yo decreto, y así volvieron al declaro, y así sucesivamente, y con el confieso nuevamente, y así todas esas cosas va el diablo utilizándolas y va cambiando las estrategias. Y estos grupos se levantaron hablando única y exclusivamente de la prosperidad material, sacando fuera de contexto muchos textos bíblicos. Y el capítulo 5 de Mateo, donde se utiliza mucho para hablar sobre el asunto de buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La primera parte dice, busca primero el reino de Dios. Y después entonces la segunda parte, y todas las cosas serán añadidas. Pero en su contexto, tiene que comenzar del capítulo 5, versículo 1 en adelante, donde Jesucristo está trayendo un ejemplo con los lirios del campo, está trayendo con la naturaleza, y dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como aquellos lirios del campo. Y habla sobre la parte material, la parte física, y está hablando del alimento. Ese es el contexto. Está hablando del alimento y está hablando de la parte material. Y dice que no se preocupen por nada. Entonces, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, no todas las cosas, estas cosas, refiriéndose al alimento, al vestido, que no se preocuparán por nada. Alabado sea el Señor. Entonces, todas las otras cosas vendrán por añadidura. Ese es el contexto bíblico. Se saca fuera de contexto solamente para hablar de dinero, dinero, dinero y lo material, casas, carros lujosos, mansiones con piscina, con servidumbre, vivir una vida abundante como reyes, porque son reyes y sacerdotes, y así sucesivamente, sacando fuera de contexto las escrituras. Y sabemos por las mismas escrituras en su contexto, oiga bien, que Dios también prospera en lo material, claro que sí, pero la prosperidad espiritual tiene que venir primero para que haya una prosperidad material. Pero tampoco en la escritura, Jesucristo no nos prometió a nosotros, mi amado hermanos, vivir como unos reyes aquí en la tierra. Él dio el ejemplo. Siendo rico se hizo pobre. O sea, esa riqueza no es que tenía dinero. Esa riqueza representa a toda la creación, el universo, y todo lo que existe es de él. Esas son las riquezas que está hablando ahí en las escrituras.
Alabado sea el Señor. Y Él, teniendo todo tipo de todas estas cosas, vino a esta tierra y se hizo pobre para enseñarnos a nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Pero no vamos a hablar de eso en esta noche. Hoy vamos a comenzar un tema que les he estado hablando en programas anteriores. Por fin vamos a comenzar hoy. Éxodo capítulo 1, verso 1 en adelante, hasta que lleguemos al capítulo 4. Vamos a hacerlo en la misma forma que lo hacemos todos los jueves en la iglesia. La única diferencia es que ustedes aquí no van a participar. Alabado sea el Señor, pero vamos a buscar los contextos que apliquen en la misma forma que se enseña todos los jueves en la iglesia. Alabado sea el Señor. No lo hacemos en la forma de repartir texto, que eso es por lo regular, eso es lo que se hace en prácticamente todas las iglesias. Se le asigna un texto a alguien y cada cual habla de ese texto. Y no importa lo que diga, la mayoría pues tampoco ni se les corrige lo que están diciendo, pues se toma en consideración eso. Y por lo regular, muchas personas dentro de las congregaciones actuales, alabado sea el Señor, y de hace muchos años atrás, no se dedican ni siquiera ni a leer la asignación que tienen del expositor. Alabado sea el Señor, incluyendo a maestros de escuelas bíblicas. Y se lo digo porque yo me he quedado en casa de maestros de escuelas bíblicas y me he quedado en casa, lamentablemente, de pastores, mi amado hermano, que le ha tocado la clase. Y por la noche, a veces a las 11 de la noche, que cogen el expositor. Le digo porque lo he vivido. No es que me lo dijo nadie ni me lo inventé. Eso lo he vivido yo. A mí me gusta hablar de mis propias experiencias para poder hablar con evidencia. No porque lo dijo Moody, ni lo dijo aquel, ni el otro. Y he visto a mi amado hermano que viene a leer el expositor la noche antes y después, hermano, ¿qué usted cree de esto? ¿Qué usted cree que usted me puede comentar de ese texto bíblico? Eso no es lo que vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer como se hace en la iglesia. Sí, claro está. Yo mando a leer a alguna persona, no un texto bíblico. Mando a leer y va leyendo hasta cierto punto y después mando a otro que siga leyendo donde se quedó ese. Y vamos leyendo un texto por texto porque cada texto bíblico tiene su propia información, su contexto. Recuérdense que aquí vamos a aplicar las reglas de la hermenéutica. ¿Usted quiere saber de la hermenéutica? Cómprese el librito de la hermenéutica y lea las reglas de la hermenéutica y aplíquelas también, porque esto no es cuestión de leerlas, saber aquí, esto dice así. No, mire, la Biblia se explica por sí sola. La hermenéutica nos enseña a nosotros que la escritura se entiende por la misma escritura. Y cada texto bíblico tiene una información. El mismo texto bíblico nos da a nosotros la información. Entonces tenemos que aplicar la regla de la exégesis. La exégesis, la regla de la exégesis es que usted va a entender las escrituras sacando la información del texto. Cuando usted la lee, el mismo texto bíblico tiene la información que usted necesita para entender las escrituras. Contexto bíblico. Si el contexto es histórico, entonces tenemos que ir a la historia y buscar el contexto histórico en algunos de los historiadores o quizás los arqueólogos que nos hablen sobre lo que sucedió ahí en ese tiempo. Contexto histórico. Si es contexto cultural, pues entonces hay que buscar en la cultura de Israel. Y para buscar la cultura de Israel, usted tiene que irse desde el libro de Génesis. No solamente leer el libro de costumbres bíblicas, que muchos lo leen. No, hay que comenzar el libro de Génesis también. Porque en el libro de Génesis se está estableciendo cultura para el pueblo de Israel futuro. Alabado sea el Señor. Por eso es importante analizar la escritura en sus contextos, si es científico, si es médico, en la medicina, alabado sea el Señor, si es en el asunto de la astrología, si es el contexto científico, todos estos contextos hay que buscarlos si aplican. ¿Qué pasó cuando Jesucristo fue a la cruz? Usted tiene que buscar el contexto médico en la medicina
¿Qué pasó con ese cuerpo durante todas esas horas que estuvo Jesucristo, desde que fue llevado frente al sumo sacerdote hasta que expiró? ¿Qué pasó médicamente en ese cuerpo? Alabado sea el Señor. Para eso, usted tiene que ir al contexto médico, a la medicina científica, que le va a decir, y hay estudios que se hicieron sobre eso. Alabado sea el Señor. Si es contexto histórico, usted tiene que buscar el contexto histórico. Por ejemplo, Juan capítulo 11. ¿Por qué a Lázaro lo enterraron en una cueva y no lo enterraron en la tierra? Contexto histórico y arqueológico. ¿Quién era Lázaro? Lázaro no era Juan del pueblo, no era cualquiera. Lázaro era rico. Usted tiene que buscar el contexto arqueológico histórico para saber que Lázaro no era pobre. Que María y Marta no eran pobres. Se dedicaban a hacer la mirra, eran mirófalas y vendían mirra, uno de los perfumes más caros que había para aquella época. No eran Juan del pueblo tampoco. Pues usted tiene que buscar el contexto histórico, el contexto cultural. ¿Por qué Jesucristo no salió corriendo a ir a orar por Lázaro para sanarlo y esperó 4 días? Pues usted tiene que ir a la medicina. Alabado sea el Señor, para saber qué sucedió en aquel momento. ¿Por qué tardó 4 días y no fue al otro día, ni fue en 2 ni en 3? Todas esas cosas tenemos que buscarlas, mi amado hermano, para poder entender. Bendito sea el Señor. Y en esta noche vamos a comenzar Éxodo capítulo 1 y vamos a seguir texto por texto en sus contextos hasta que lleguemos al capítulo 4 y terminemos ese capítulo 4. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos la bienvenida a todos los hermanos. Hermana Ivonne Botero. Quiero excusarme, mi hermana Ivonne. El lunes pasado saludé a su esposo Juan Botero, ¿no? Eso es que cuando mi esposa me trajo ese papelito, parecía que decía Juan y lo que decía era Ivonne Botero. Perdóneme y le pido excusa también a su esposo. Alabado sea el Señor en esta noche. Le damos bienvenida, hermana Ivonne, también su esposo, a Mima, que sé que está por ahí, también esta noche. Hermana Aida Quiñones, que también está viendo en esta noche el programa. Alabado sea el Señor. Ivonne nos saluda. Mi cuñada Gloria Licea, Dios te bendiga, Gloria, en esta noche. Mi hija Sheila también está viendo. Dios te bendiga, Sheila. Y también bendiga a tu esposo Héctor en esta noche. Blanca Encarnación Rivera, Dios te bendiga, prima, en esta noche, y bendiga a toda la familia allá en Vieques. Alabado sea el Señor. Y también Blanca Iris, Dios le bendiga a mi hermana Blanca y su esposo Francisco Cruz, pastores, en esta noche. Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a todos, esperando que Dios le bendiga en sobreabundancia a todos los que ya están en el programa y los que van entrando durante el programa. Si alguno se me escapa, tenemos un pequeño problema que en Facebook, al hacer su cambio, alabado sea el Señor, al hacer su cambio no me están saliendo los contactos en el chat aquí, lo estoy viendo en el teléfono y a veces no entran todos, y a veces cuando termino el programa veo algunos que entraron al final y le pido disculpas. Dice Ivonne, mi esposo se llama Mauricio y siempre lo escucha y le envía saludos. Dios le bendiga, hermana Ivonne, por corregirme. Y Dios bendiga, hermano Mauricio, en esta noche. Bendito Dios. Blanca dice, Blanca Encarnación, dice amén. Y también Blanca Iris. Aquí tenemos 2 blancas en esta noche. Blanca Iris también dice saludos. Dios le bendiga. Saludos a todos en esta noche, esperando que el Dios del cielo les bendiga en sobreabundancia. Queremos invitarle, siempre le invitamos para que esté con nosotros todos los jueves. Recuérdese, los jueves estamos en la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, en Canóvanas, Jardines Palmarejo, que pastora hermana Aleja Plaza. Ahí estamos desde las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Comenzamos tempranito y nos vamos tempranito. Le invito para que esté con nosotros. Te quiera aprender de la palabra. Venga, traiga su Biblia. En este momento su mascarilla. No le estamos pidiendo dinero, no tiene que venir con uniforme, no tiene que pagarle una cuota para estudiar la palabra. Lo que tiene es que venir a aprender.
con el deseo de escuchar y aprender. Y ahí estamos reunidos, será bienvenido. Bendito sea Dios. También queremos invitarle para el próximo, oiga bien, próximo ayuno será el 19 de febrero a las 6 de la mañana. Y nos reunimos el tercer sábado de cada mes en oración, en ayuno y adoración en la iglesia de la Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, Jardines Palmarejo, en Canóvanas. Ya estamos en nuestro nuevo templo, nuestras nuevas facilidades para la gloria del Señor. Ya hemos dado 2 cultos en el templo, estamos ahí. Le invitamos para que esté con nosotros los tercer sábado de cada mes, y si se cambia por alguna razón, pues nosotros lo anunciamos también. Venga, queremos verle, saludarle, y que también Dios le bendiga a usted como también nos bendice a nosotros en estos retiros. Aproveche, mi amado hermano, ya que estos son cosas que en muchas, no en algunas, no, en muchas iglesias ha ido desapareciendo. Las nuevas modalidades, que usted no tiene que ayunar, Cristo ayunó por nosotros. No tiene que orar, Cristo oró por nosotros. No tiene que vigilar, Cristo vigiló por nosotros. Lo que tiene que hacer es congregarse. Por supuesto, pues, la otra parte, alabado sea el Señor. Y puede vivir como usted quiera, hacer lo que usted quiera y lo que usted quiera, escuchar lo que usted le dé la gana. En otras palabras, ver lo que usted quiera, ir a donde quiera y usar lo que usted quiera. Y eso se llama libertinaje. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Yo le invito a que usted me siga. Abra su Biblia. Éxodo capítulo 1. Vamos a ir leyendo versículo por versículo, como lo hacemos en la iglesia los jueves. Oiga bien, como lo hacemos en la iglesia. Alabado sea el Señor. Éxodo capítulo 1. Y vamos a usar la Biblia del 60, ya que estos estudios están para la iglesia. La mayoría tiene la Biblia del 1960. Esa es la Biblia casi de todas las iglesias. Y para que no haya conflicto entre los hermanos que van a escuchar, como la Peshitta, que es la que yo uso, es prácticamente muy parecida, pero para mí es mucho más explícita, más fácil de entender. Y esa es la Biblia aramea. Del arameo, que se hablaba en el tiempo de Cristo en la calle, del hebreo, que se hablaba el tiempo de Cristo en los templos, en los cultos, y del griego, koiné, que se hablaba en las cortes y con los romanos. Habían 3 tipos de lengua y en Israel conocían las 3. El problema es que aquí se nos ha enseñado por años y años y años que lo único que se hablaba era el griego koiné, y se ha quedado el griego koiné, y no, eso no era así. Bendito Dios. Y vamos a ir leyendo en esta noche. Pero antes de comenzar, mi amado hermano, es importante leer el libro de Génesis. Génesis es un capítulo, es un libro de fundamentos. Desde que usted comienza a leer el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 en adelante, Dios está estableciendo fundamentos para todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y para el tiempo nuestro. Ahí se está estableciendo todo. Muchos fundamentos, inclusive fundamentos culturales, que lo vamos a ver después ahora en este libro de Éxodo y todo el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento, y muchos de estos fundamentos aplican inclusive el día de hoy. Alabado sea el Señor. No vamos a hablar de todos los fundamentos, pero es importante el libro de Génesis. Tiene 50 capítulos. Es importante leerlo en sus contextos, uno por uno, capítulo por capítulo, versículo por versículo, buscando sus contextos. Y aquí usted no tiene que tener prisa de llegar al Apocalipsis. Cójase su tiempo. Si tú tienes que pasar años, pase años. No tiene que tener prisa. Vaya poco a poco para que pueda entender las Escrituras. Cuando nosotros terminamos el libro de Génesis, nosotros encontramos, mi amado hermano, que desde la creación hasta la muerte de José abarca un periodo de 2315 años, desde aproximadamente 4000 antes de Cristo hasta el 1689 antes de Cristo.
En el siglo pasado, los científicos, utilizando supercomputadoras y utilizando las escrituras, oiga bien, utilizaron las escrituras y a través de la escritura de la historia y utilizando una supercomputadora, lograron establecer fechas y utilizando el carbono 14, lograron establecer, y a través de la arqueología y de la ciencia, lograron establecer que la creación, conforme a ello, al principio, data desde el 4004 antes de Cristo. O sea que hay 4000 años antes de Cristo, alabado sea el Señor, pero estudios recientes ya corrieron esos años. Ahora encontraron que estaban equivocados, que la creación no comienza en el 4004, sino comienza hace 6000 años atrás. Entonces cambiaron la fecha de 6000 antes de Cristo al año 0 antes de Cristo. Luego, a través del calendario gregoriano, que es el que aplica ahora mismo para todos los seres humanos, el calendario gregoriano, alabado sea el Señor, establecieron del año 1 que se cometió el grave error, el año 1 hasta el día de hoy, donde estamos, el 2022, en el 2022. Cuando iban a sonar las campanas, para pasar del año 1999 al año 2000, se dieron cuenta de que había un error de cálculo por el Papa Gregorio, que comenzó su calendario en el año 1 en vez de comenzar en su año 0. Se había perdido un año y todavía ese año está perdido. Nosotros ahora mismo, para los efectos, estamos en el 2022, pero para efectos de ese año que se ha perdido, estamos en el 2021. Cuando los científicos se dieron cuenta de este problema, porque las computadoras al pasar del año 1999 al año 2000 creían que las computadoras volverían al año 0 y se iba a borrar todo lo que estaba de historia y todo la información que existía a nivel mundial, se iba a borrar toda. Le atribuyeron a la iglesia, a los cristianos, le atribuyeron a la iglesia el problema basándose en unos estudios que hizo el FBI en el siglo pasado, que se llama el estudio Megiddo, y en el estudio Megiddo encontraron que la mayoría de los grupos terroristas son grupos religiosos. Por lo tanto, nosotros, los creyentes del Evangelio, caímos dentro de esa categoría de subversivos, de terroristas, hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Oiga bien, le atribuyeron a la iglesia lo que llamaron el Y2K, Y2K. Y el Y2K no era otra cosa que iban a hackear la computadora, un acto terrorista en la computadora que iba a borrar todo y las computadoras volverían al año 0. Eso es historia, eso está publicado, eso no lo pueden negar, eso no son inventos míos. Y el estudio Megiddo lo hizo, alabado sea el Señor, el FBI de los Estados Unidos juntamente con la CIA. Bendito Dios. Ahora los científicos corren la fecha a 6000 años. Cuando usted oye de millones y millones de años, no hay nada en la ciencia que diga que eso es correcto. Lo único que puede determinar el tiempo es el carbono 14, alabado sea el Señor, y ha llegado hasta 60,000 años, alabado sea el Señor, no a millones y millones de años. ¿Cuánto tiempo hace de la creación del universo completo? ¿Cuánto tiempo hace? No lo sabemos, nadie lo puede establecer. Los científicos dicen que la era mesozoica, la de los dinosaurios, data de 800 millones de años, pero eso es simplemente una cantidad que ellos pusieron, pero no lo pueden probar, ni la ciencia lo puede probar. Pero sí ya se ha establecido 6000 a 0 antes de Cristo y 0 a 2021 o 2022 después de Cristo. Cuando nosotros analizamos todo esto, como le dije anteriormente,
abarca desde el 4000, no desde 6000, abarca un tiempo de 2315 años hasta el 1689. Oiga bien, donde estamos ahora, en Éxodo capítulo 1. Éxodo viene de la palabra griega que significa salir, y se le llamó así porque registró la partida de Israel de Egipto. Aquí estamos en el contexto histórico, estamos en el contexto científico para que podamos entenderlo. Bendito sea el Señor. El tema de este libro, el tema del libro de Génesis, se presenta el principio de la redención. En Génesis se presenta el principio de la redención, pero en el libro del Éxodo se presenta el progreso de la redención. Oiga bien, el progreso de la redención. En el libro de Génesis, esa redención se efectúa para las personas, pero en el Éxodo se efectúa para toda la nación de Israel. Y el pensamiento central del libro es redención mediante la sangre. Oiga bien, redención mediante la sangre. Alrededor de ese pensamiento gira la historia de un pueblo salvado mediante la sangre, cubierto por la sangre y teniendo acceso a Dios mediante la sangre. Oprimida por los egipcios. Y esto es bien importante, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Hay personas que dicen, mi amado hermano, que la victoria de Jesucristo fue la redención. La victoria de Jesucristo y la victoria nuestra no está en la redención, en la resurrección, perdón. La victoria de Jesucristo está en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario fue que se derramó la sangre que nos iba a limpiar a nosotros de todo pecado, no en la resurrección. La resurrección es la segunda parte de la victoria sobre la muerte. La primera parte en la cruz es la victoria sobre el diablo y los demonios y la maldición que había del pecado, porque la maldición era la paga del pecado es muerte. Pero a través de la sangre derramada en la cruz, Dios primero envió a su Hijo para que diera su vida. Dio su vida por mí, dio su vida por usted. Alabado sea el Señor. Y la recuperó en la redención. Dio su vida por usted y derramó su sangre, oiga bien, para limpiarnos de todo pecado en la cruz, no en la resurrección. La resurrección es la segunda parte de la victoria y la parte de la victoria sobre la muerte. Bendito sea el Señor. Muchos que hablan cosas que oyen de otros. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Esa redención suple cada necesidad de la nación de Israel oprimida por los egipcios. Israel ahora necesita ser rescatado y Dios los rescata. La nación, oiga bien, habiendo sido salvada, necesita ahora una revelación de Dios que la guíe en su vida de adoración y conducta. Y Dios entonces le da la ley. Ahora necesitan una revelación. Israel, el pueblo de Israel o la nación de Israel, conocía a Dios de oídas, como Job. Nunca habían tenido un encuentro con Dios. Solamente Abraham, Isaac y Jacob eran los que habían tenido ese encuentro con Dios. Bendito Dios. Incluyendo Noé. El pueblo de Israel que tenemos aquí ahora en el Éxodo no tiene revelación de Dios, solamente tiene información de lo que sus padres les habían comunicado a sus hijos y sus hijos a sus hijos hasta que llegaron a donde estamos aquí en el Éxodo capítulo 1. Ahora necesitan la revelación. Dios se le tiene que revelar ahora al pueblo de Israel. Lo mismo sucede con nosotros, la iglesia. Necesitamos la revelación de Dios. ¿Y cuál es esa revelación? Pues mi amado hermano, las escrituras. Jesucristo dio a conocer al Padre. Jesucristo es las palabras. Jesucristo es el verbo o las escrituras. Y las escrituras no son otra cosa que la revelación de Dios, que nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros, la iglesia, y para todos los seres humanos sobre la tierra.
Ahora usted necesita la revelación de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? No lo va a hacer con un ángel como en el Antiguo Testamento. No se le va a revelar a usted en un rayo, en un fuego como se le reveló a Moisés, ni en humo. Alabado sea el Señor. No se le va a revelar ni de ninguna otra forma. Para eso están las Escrituras. Por eso es que mucha gente saca muchísimas supuestas revelaciones, que se le reveló un ángel, que lo visitó un ángel, y cuando describen el ángel lo describen con alas. Mire, la Biblia no enseña que los ángeles tienen alas. Los que tienen alas son los querubines, que tienen 2 alas. Los ángeles no tienen alas. Y los ángeles no tienen aspecto o imagen femenina, ni tampoco tienen imagen de nene, ni de niño, ni de bebé. Bendito Dios. Busque las Escrituras. Personas que se les revelan ángeles y salen con revelaciones de ángeles y sucesivamente. La Biblia no enseña eso. Por eso cuando usted conoce la Escritura, usted conoce realmente, alabado sea el Señor, si lo que le están diciendo es información que viene de Dios o no viene de Dios. Y recuérdese que la Biblia dice que Satanás se disfraza o se transfigura como ángel de luz. Y dice algo más, y sus ministros, pastores, evangelistas, misioneros, maestros, diáconos, no todos, dice, también se transfiguran en ministros de justicia. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Bendito Dios. La nación de Israel, habiendo sido salva, necesita ahora una revelación de Dios que la guíe en su vida de adoración y conducta. Ahora Dios tiene que regir la conducta del pueblo de Israel. Como rige la conducta de la iglesia. ¿Con qué? No con las leyes terrenales, con las Escrituras. Bendito Dios. Los israelitas, redarguidos del pecado por la santidad de la ley, oiga bien, ven ahora su necesidad de limpieza. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de limpieza. ¿De qué más se va a limpiar usted? Usted tiene que limpiar su mente. Y para limpiar su mente es con las Escrituras. Bendito sea el Señor, para que se vaya entrando una nueva información en su mente. Y a través de esa información entrando en su mente se va transformando, cambiando su forma de hablar, de vivir, de vestir, de tratar a los demás. Comienza a modificarse su carácter, su temperamento, sus emociones, su forma de hablar, las relaciones interpersonales con los demás. Comienza a cambiar totalmente. Por eso necesita las Escrituras. Hoy día muchos viven de música, de muchos videos de YouTube, pero no de las Escrituras. Por eso usted ve, mi amado hermano, su crecimiento tan pequeño. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Se ve la necesidad de limpieza y Dios suple los sacrificios. Y aquí entra el asunto de los sacrificios. Para la iglesia de Dios suple el sacrificio a través de su Hijo. Ya no hay más sacrificio. Dios envió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el Cordero, a través de su sangre y el sacrificio de machos cabríos, suplía esa necesidad, pero no borraba el pecado. La sangre de Jesucristo sí borra el pecado. Por eso Cristo tenía que venir. Bendito sea el Señor. Eran perdonados por la sangre, pero no borrados sus pecados. Por eso que tenían que una ley que tenían que constantemente llevarla y cumplirla al pie de la letra. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Ahora Dios suple el sacrificio a través de su Hijo en la cruz del Calvario, no en la resurrección, en la cruz del Calvario, para derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Bendito Dios. El pueblo, teniendo una revelación de Dios, siente ahora la necesidad de culto o adoración. Mientras tanto no sentían adorar a Dios, ni alabar a Dios, ni buscar a Dios. Ahora no. Ahora esa revelación le lleva al pueblo o la nación de Israel a buscar alabar a Dios, a reconocerlo como su Dios y a obedecerlo como su Dios y adorarlo.
Bendito sea el Señor. Y Dios, mi amado hermano, en esa necesidad, Dios le da el tabernáculo para adorarle y ordena un sacerdocio. Aquí entra el sacerdocio. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos a Moisés, el autor de estos primeros 5 libros. Y los acontecimientos registrados abarcan un periodo de 216 años. Oiga bien, ahora tenemos otra fecha. Aquí abarca un periodo de 216 años, desde cerca del 1706 a.C. hasta el 1490 a.C. Comienza con un pueblo esclavizado que mora en la presencia de la idolatría egipcia, que tenían aproximadamente como 1000 dioses diferentes a los cuales adoraban. Alabado sea el Señor. Y termina con un pueblo redimido. Redimido quiere decir rescatado o comprado, que vive en la presencia de Dios. Este libro de Éxodo, a diferencia del libro de Génesis, tiene 50 capítulos. Este libro de Éxodo tiene 40 capítulos. Y vamos a ver, mi amado hermano, en el capítulo 1 y el capítulo 2, vamos a ver Israel en cautiverio. Tenemos que recordar que Israel entró en Egipto a través de José, que era gobernador. Y cuando Jacob entraron 70 personas más con él. Cuando esta gente sale de Egipto, no salieron 70. Salieron sobre 500,000 de personas. Y inclusive hay personas que dicen que salieron como 1,000,000 de personas, porque había que contar los niños y las mujeres. Alabado sea el Señor. El pueblo se multiplicó en 430 años. 430 años que vivieron bajo el mandato del faraón que puso a José como gobernador de Egipto, y 400 más que vivieron esclavizados por el otro faraón que vamos a ver aquí en este capítulo 1, 2 y 3 y 4 de Éxodo y todo el libro. Tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2, Israel en cautiverio. Número 2, tenemos Israel redimido, capítulo 3, verso 1 al capítulo 15 y verso 22, pero no vamos a llegar al capítulo 15. Tenemos, mi amado hermano, en este Éxodo, en este capítulo, en este libro, perdón, tenemos Israel viaja por el Sinaí, capítulo 15, versículo 23 al capítulo 19, versículo 25, tampoco nos vamos a llegar ahí. Y tenemos a Israel que recibe la ley, capítulo 20, capítulo 23, Israel en adoración, capítulo 24 al capítulo 40. Solamente vamos a analizar en esta noche, o comenzar a analizar en esta noche, desde el capítulo 1, verso 1 en adelante. Y les dije, en la misma manera que lo hacemos en la iglesia. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos número 1, Israel en cautiverio, capítulo 1 y capítulo 2. En este capítulo 1, primero que nada, vamos a ver la opresión de Israel. Capítulo 2, verso 1 al 14, vamos a ver el nacimiento de Moisés. Y el capítulo 2, verso 11 a 14, vamos a ver el imprudente celo de Moisés. Y el capítulo 2, verso 15, vemos la huida de Moisés hacia Madián. Y el capítulo 2, verso 16 al 22, vamos a ver el matrimonio de Moisés. Y el capítulo 3, desde el capítulo 3 al capítulo 15, vamos a ver solamente el capítulo 3, Israel redimido. Y vamos a ver, mi amado hermano, capítulo 3, verso 1 al capítulo 4, verso 28, el llamamiento y la comisión de Dios a Moisés. Bendito sea el Señor. Y que esta noche también le damos la bienvenida a nuestra hermana Sori Coreano. Dios te bendiga, Sori. En esta noche nos saluda, dice bendiciones, hermano Carlos Evangelista. Bendiciones para todos los hermanos conectados aquí. Alabado sea el Señor. Hermano Wilfredo Encarnación, Dios te bendiga, hermano Wilfredo, a tu esposa, a tus niños, a tus hijos. Bendito sea el Señor. Le damos la bienvenida también en esta noche, esperando que el Dios del cielo le bendiga en sobreabundancia. Y vamos a comenzar a leer en esta noche. Capítulo 1, verso 1. Oiga bien.
Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Tenemos que recordar que el nombre es Jacob y se le cambia a Israel. Jacob significa el usurpador o el engañador. Le había dicho hace mucho tiempo atrás que todos los nombres de las personas tienen un significado, tienen razón de ser, tienen su porqué. Los nombres de las ciudades tienen su significado, tienen una razón de ser, tienen su porqué. Alabado sea el Señor. Y aquí, cuando se ponía el nombre al niño por nacer, los padres no sabían cuáles iban a ser las características de la personalidad de ese niño, pero Dios sí la sabía. Y aquí vemos desde el principio al Espíritu Santo operando desde Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante en todo el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo está operando todo el tiempo. El Espíritu Santo inspiró, oiga bien, a Isaac y a Rebeca. Isaac significa risa. Rebeca, mi amado hermano, significa belleza hechizante. Alabado sea el Señor. Y tenemos que este matrimonio le pone Jacob. Jacob, el usurpador. ¿Y cómo ellos sabían que Jacob iba a ser así? El engañador. Solamente es por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando Jesucristo dice, ¿quiénes dicen soy yo? Unos dijeron unos profetas, otros Elías. ¿Y Pedro qué dijo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesús? No te lo reveló carne ni sangre, no te reveló el maestro, no te lo reveló el sacerdote, no te lo reveló el fariseo, te le reveló el Dios del cielo. ¿Y cómo se lo reveló? A través de la persona del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Encontramos también el pasaje bíblico en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura en un resplandor de luz, en la gloria de Dios. La gloria viene del griego doxa, o del hebreo la Shekinah o el Shekinah, la gloria de Dios. En ese resplandor, alabado sea el Señor, que no veía un ser humano, era Dios manifestado en ese mismo momento, porque Dios en espíritu en su trono es un resplandor de luz que nadie lo puede ver, nadie lo verá. Y dice la Biblia que si alguien pudiera ver a Dios, moriría. Nosotros vamos a ver a Dios a través de la persona de Jesucristo cuando estemos allá arriba. Pero no vamos a ver a Dios. Es un resplandor que nadie lo puede ver. Bendito Dios. Y escúcheme bien. El Espíritu Santo ha estado trabajando. Y cuando Pedro y Juan vieron aquel resplandor, le dijeron cuando Jesucristo volvió otra vez en su imagen, ¿qué le dijeron? Vamos a hacer aquí una enramada, un tabernáculo, alabado sea el Señor, como las cabañas que se usaban, los sucot, las cabañas que eran enramadas, mi amado hermano, alabado sea el Señor. Vamos a hacer una enramada para Moisés y otra para Elías. Y dice que Moisés y Elías estaban allí. ¿Y cómo Pedro supo que Moisés era Moisés? ¿Y cómo supo Juan y Pedro que ese era Elías? No vieron, nunca habían visto a Elías. El Espíritu Santo se los reveló en ese momento. Bendito sea el Señor. Ahora escúcheme bien. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Está hablando de las 12 tribus. Alabado sea el Señor. Que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno dice entró con su familia. Versículo 2 dice Rubén. Oiga bien. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Cada uno de esos nombres tiene un significado. Lo había buscado todo, mi amado hermano, pero lo tengo en una memoria extraíble y no los puse aquí en este estudio. Pero cuando vuelva al próximo estudio se los voy a decir cada uno de ellos. Usted los puede buscar allí también. Cada uno tiene un significado. Dice, todas las personas, versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José, que también tiene su significado, estaba en Egipto. Dice, y murió José
y todos sus hermanos, versículo 6, y toda aquella generación, versículo 7. Y los hijos de Israel, oiga bien, fructificaron y se multiplicaron. Cuando habla de fructificar, está hablando en asunto de la tierra, en las cosechas, está hablando también en los animales. Y cuando habla de que se multiplicaron, está hablando de niños, de hijos que nacieron de ellos, y se multiplicaron también los hijos de las vacas, de las cabras, de todo. Todo se fructificó y todo se multiplicó. Y dice, y fueron aumentados de 70, escuché bien, 70 entraron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Fíjense la palabra que utiliza Dios aquí, en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Cuando habla aquí en este versículo 7, se llenó de ellos la tierra, está hablando de forma figurada, porque no está hablando de todo el pueblo, no toda la tierra de Egipto. Está hablando solamente de la parte donde estaba Gosén, que fue el lugar donde el faraón le dijo a José que podía ir Jacob con toda su familia. Gosén. Y Gosén significa tierra fértil. Oiga bien, se llenó de ellos la tierra de Gosén. Versículo 8. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, bendito sea el Señor. Y aquí tenemos, mi amado hermano, este versículo 8, que también nos da información. Y aquí encontramos, mi amado hermano, que una nueva dinastía tomó el poder en Egipto. Tenemos que recordar que en Egipto los faraones, faraón significa casa grande y es un sinónimo de rey, alabado sea el Señor, y estos faraones gobernaban a través de dinastías. El padre, nacía el hijo, su hija y casaba a sus hermanos para seguir la dinastía. Alabado sea el Señor. Eso está en la arqueología, eso es historia. Por eso tenían tantos y tantas enfermedades, mi amado hermano, por la cuestión de que se casaban hermanos con hermanos. Alabado sea el Señor. Ese fue el caso del rey Tut, su padre Akenatón, alabado sea el Señor, o el dios Ton, que eso significa Akenatón, el dios Ton. Aquí encontramos, mi amado hermano, que Tutankamón o Tutankamen, como usted le quiera decir, que comenzó a reinar desde los 9 años hasta los 19 años, perdió sus primeros hijos precisamente por el problema de que eran hermanos, y también nació con un pie virado, alabado sea el Señor, que era parte del problema de casarse hermano con hermano. Bendito Dios. Aquí tenemos, mi amado hermano, que una nueva dinastía tomó el poder de Egipto, o sea, comenzó a gobernar en Egipto. Ya no estaba gobernando el faraón o el rey que puso a José como gobernador en Egipto. Bendito sea el Señor. Y encontramos que finalmente este nuevo rey dice, no conocía a José que llegó al trono. Bendito Dios. Cuando dice no conocía a Dios, no conocía a José, no es que no sabía que José había gobernado Egipto. Es que no estuvo de acuerdo con los acuerdos que hizo su faraón anterior. Aquí tenemos, mi amado hermano, que conforme al contexto histórico y arqueológico, dice que posiblemente fuera el faraón Seti, Seti I, que gobernó en el 1309 al 1290 antes de Cristo. Aquí tenemos contexto histórico y arqueológico. El que inició una política de opresión que fue seguida por Ramsés II, que data del 1290 al 1224 antes de Cristo. Bendito sea el Señor. No es que al faraón le faltara el conocimiento histórico de su pueblo, sino que no reconoció ninguna deuda o obligación que tenía con la familia de José. Tenemos que recordar que el faraón de Egipto, cuando José le habla sobre el sueño que había tenido, lo puso como gobernador y estuvo reinando allí el faraón, y José estuvo gobernando durante 30 años. Y el acuerdo era que toda su familia habitara en Gosén, la parte más fértil del pueblo de Egipto, al norte de Egipto. Bendito sea el Señor.
Pero reconoció, ahora este faraón se da cuenta que reconoció el poder numérico y económico de una gente extranjera en el país. También reconoció que su ubicación en Gosén, recuérdese, tierra fértil, la zona norte cerca de la ruta usada tradicionalmente por los invasores de Asia Menor. Cuando habla de Asia Menor está hablando del otro lado del río Éufrates, comenzando desde Turquía hacia allá hasta Afganistán, Pakistán, lo que antes era Babilonia, que ahora se conoce como Irak. Toda esa área se le conoce como el área de Mesopotamia, un nombre que le pusieron los romanos. Mesopotamia, que viene de dos palabras, meso, que significa meseta, y potamos, que significa tierra regado por río. Ese es el, como se le conoce, que eso lo pusieron los romanos. Alabado sea el Señor. Pero esa parte de Irak, eso era Babilonia, y al norte estaba Asiria. Bendito sea el Señor. Y de ahí, mi amado hermano, hay una ruta comercial que va desde el sur hasta el norte por el río Éufrates, llegando a Turquía, y cuando hay una ruta, hay una parte en el río donde cruza, que es lo que se conoce como Carquemis, y Carquemis significa puente. Y esa fue la ruta que cogió Abraham de aproximadamente 3 meses para llegar, mi amado hermano, alabado sea el Señor, a Siquem. Fue aproximadamente 3 meses y cruzó el río Éufrates, pasó al otro lado del río, y por eso es que cuando usted busca Génesis capítulo 14, cuando a aquellos reyes invadieron a Sodoma y Gomorra y se llevaron a Lot, alabado sea el Señor, dice que uno de ellos, de los que fue secuestrado, llegó donde estaba Abraham, alabado sea el Señor, y la Biblia dice Abraham el hebreo. Cuando habla de Abraham el hebreo, no está hablando de un lenguaje, está hablando de una forma despectiva de tratar a los que venían del otro lado, del este, de Asia, de Mesopotamia. Se le llamaba hebreo, que significa los intrusos o los del otro lado del río. Más tarde, en el año 700 antes de Cristo, entonces que sale del idioma arameo, se cambia con las vocales y sale el idioma hebreo. Bendito sea el Señor. Estamos ubicados ahora en el idioma arameo, no estamos ubicados en el hebreo. El hebreo vino en el año 700. Bendito Dios. Abraham el hebreo, Abraham el intruso, Abraham el del otro lado del río. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, podía comprometer la seguridad del país. Esta era una zona de una carretera comercial. La misma carretera la misma ruta, que utilizó Abraham para llegar a Egipto y pasó frente a la tierra de Gosén. Aquí tenemos que Israel está ubicado al norte de Egipto, en Gosén, la tierra fértil, porque cuando el río Nilo se desbordaba, llevaba todos los nutrientes a ese lugar, y por eso que era una tierra tan fértil. Fíjense donde Dios puso al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Este faraón se dio cuenta que podían comprometer la seguridad del país en caso de un ataque. ¿Por qué? Porque la única lugar por donde podía bajar cualquier imperio a pelear o cualquier rey a pelear con Egipto, mi amado hermano, era precisamente por esa ruta, alabado sea el Señor, que pasaba por Gosén. E Israel podía aliarse con todos ellos para vencer a los egipcios. Ese era el temor de este faraón. Bendito sea el Señor. Tenemos también, adicionalmente, la prosperidad del pueblo produjo envidia de parte de la población nacional. Tenemos que recordar que estaba en la tierra más fértil, por lo tanto, su ganado, alabado sea el Señor, y sus cosechas eran más productivas que las que tenían en Egipto. Había envidia nacional. Alabado sea el Señor. Y la fe israelita no permitía que se identificara con la cultura egipcia. Otro problema que confrontó el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Además, el faraón no quiso poder perder una fuente valiosa de obrero. Consecuentemente, concibió con astucia un plan que los debilitara y a la vez engrandecería el reino egipcio. Con trabajo forzado, tratándolos como esclavos,
Les hizo edificar las ciudades de almacenes para comida de Pitón. Y esa palabra Pitón con acento en la O significa del lenguaje egipcio copto, que significa casa de Atún o de Tom o de Petón, que era un dios egipcio representado por el sol en su caso, o sea, en el atardecer, o sea, como se veía el sol en el atardecer. Y también los graneros de Ramesés, versículo 11, fueron las ciudades que fueron construidas por Ramesés II. Y Ramesés significa Ra, el dios del sol. Bendito sea el Señor, o el dios solar. Dice, entonces los egipcios hicieron trabajar con dureza, versículo 13. Vamos a dejarlo aquí, versículo 13. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, versículo 12. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a continuar el próximo lunes desde Éxodo capítulo 1, verso 9 en adelante. Lo cual yo le invito a que usted lo estudie en su casa. Léalo versículo por versículo. Los versículos tienen información. La Biblia se explica por sí misma. La Biblia se explica por la misma escritura. Bendito sea el Señor. No es por el yo creo, no es por a lo mejor, no es que él podía ser así. No es por una revelación. Alabado sea el Señor. Las escrituras se explican por sí solas. Está la información en los versículos. Bendito Dios. Oiga bien, no se interpreta, se entiende por la información. La exégesis, sacar información del texto, no la eisegesis, meter información que el texto no tiene. Así que continuamos el próximo lunes. Yo le invito, alabado sea el Señor, que nos siga. Recuérdese, léalo, estúdielo y síganos el próximo lunes. Vamos a seguir uno por uno. Así que comenzamos en esta noche. No sabemos cuántos lunes vamos a estar hasta que terminemos capítulo 4, verso 31. Bendito Dios. Y en esta noche también le damos la bienvenida a nuestra hermana África Rivera, que también está en esta noche en el programa. Dios te bendiga, África, en esta noche, esperando que el Dios del cielo también bendiga tu vida y a tu familia. Y vamos a prepararnos para orar. Alabado sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar por las peticiones, por sus problemas, por sus necesidades. Vamos a orar en esta noche, mi amado hermano. Es importante la oración y orar los unos por los otros. Y tan pronto terminemos, mi hermano, comparta estos estudios. No lo estamos haciendo con el propósito de enriquecernos. No los estamos vendiendo a la plataforma de Facebook. Tampoco los vendemos en la plataforma de YouTube. Alabado sea el Señor. Podríamos hacer lo mismo que el montón. El montón que lo están haciendo, mi amado hermano. Y ustedes cómo están haciendo mucho dinero. Y estamos hablando evangelistas, pastores, líderes, cantantes, que es lo más que hacen. Los cantantes, alabado sea el Señor. Y el montón de gente que está haciendo videitos por ahí de cuanta tontería, y usted los ve, y cada vez que usted los ve, mi amado hermano, le está dando dinero a toda esta gente. Bendito sea el Señor. Ese no es nuestro propósito, no lo estamos haciendo con ese propósito, lo estamos haciendo con el propósito de aprender. De la misma manera que aprendo yo y mi esposa, alabado sea el Señor, y aprende a la iglesia con estos estudios. En los jueves también aprende usted. Bendito sea el Señor. Nos preparamos para orar y recuérdese, compártalo e invite a otros para que esté con nosotros los lunes. No estamos pidiendo a usted que nos dé like. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. No es el propósito de dar like para recibir dinero. Bendito Dios. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te adoramos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra a ti en esta noche, te damos la alabanza, Señor, y la gracia por la bendición que nos ha permitido una vez más de poder traer estos estudios para la gloria y para la honra de tu nombre y para bendición y edificación y crecimiento de la iglesia, así también como nuestra, Señor. Bendice en esta hora a todos los hermanos que han estado con nosotros, los que van a ver después los videos, Padre bueno, que lo van a compartir,
los que lo van a ver a través de nuestro canal en YouTube. Padre bueno, Señor, bendícelos en esta hora. Señor, y que tu palabra corra, como dice tu palabra, y sea glorificada. Que tu nombre sea engrandecido. Que solamente tú seas reconocido y alabado, Señor. Padre bueno, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Miren esta hora, cada petición de mis hermanos, incluyendo las mías, de mi esposa y mi familia, Señor, contesta nuestras peticiones. Glorifícate a través de las mismas. Derrama tu gloria, Señor, en cada petición contestada, y cada petición contestada sea de bendición y sea de edificación, que traiga crecimiento espiritual para nuestra vida, que nos afirme cada día más nuestra fe. Señor, que no importa los momentos que vivamos, las cosas que pasemos, las cosas que veamos, nuestra fe esté firme, inquebrantable, Señor, y esperando la gloriosa venida del arrebatamiento de la iglesia. Que nos podamos mantener, Dios del cielo, firme en lo que hemos creído, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no lo podemos hacer. Por nuestras propias fuerzas, por nuestro intelecto, no lo podemos lograr. Necesitamos de ti y necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, el cual tú prometiste que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia y nos haría entender tu palabra, Señor amado. Señor, ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos en esta hora. Contesta estas peticiones. Glorifícate en cada una de ellas. Y mira a todos aquellos que están enfermos en esta hora. Mis hermanos, incluyéndome a mí, mi esposa, los enfermos en el mundo, los enfermos de COVID-19, Padre. ¿Cuántas enfermedades existen? ¿Cuántas enfermedades ni siquiera tienen un diagnóstico, pero están ahí, Señor? No tienen tratamiento, pero están ahí. Te pido en esta hora que te glorifiques, Dios del cielo, sanando toda enfermedad y toda dolencia en la iglesia y también en aquellas personas que no te conocen, pero también están enfermos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Confirma tu palabra en esta noche con milagro, Señor, en esta hora, con sanidades, con maravilla, con prodigios para tu gloria, Señor. Padre bueno, y en esta hora, aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que están bajo depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se quiten la vida, que estamos viendo constantemente aquí en Puerto Rico, cómo las estadísticas siguen aumentando, gente que se quitan la vida, salen en los periódicos, Señor, o aquellos que oyen voces que le dicen que maten a otro. Padre bueno, Señor, tu palabra dice, Señor, cuando fue ya tarde les trajeron muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Y en esta hora, con la autoridad de esa palabra y por esa palabra, nosotros los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Con la autoridad de esa palabra, ellos quedan libres de la mente, del espíritu, de su cuerpo. Y por tu palabra, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Señor, por esa palabra reciben paz en la mente, en el espíritu y en su cuerpo. Por tu palabra y para tu gloria. Y aquellos que en esta hora confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados. Límpiale con tu sangre preciosa y escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que se reconcilian, que están descarriados, pero hoy regresan a ti, Padre bueno, regresan a redil. Perdónalos, restáuralos, conviértelos en testigos poderosos de tu palabra. Y aquellos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra reciben Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesucristo. Y por esa palabra ese fuego se mete por dentro, los cambia, los transforma. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria. Bendito sea el Señor. Mi amado hermano, le damos las gracias a cada uno de ustedes, esperando estén con nosotros el próximo lunes. Recuérdese, tiene una asignación, Éxodo capítulo 1, verso 9, y repase todos estos versículos. Vuelve y escuche nuevamente el video, repase la información, haga sus apuntes. Alabado sea el Señor. Usted no sabe en qué momento el pastor o la pastora suya le va a decir, hermano, la semana que viene le toca predicar o darle un estudio, y de estos estudios usted puede sacar información.
Bendito sea el Señor. Nos vemos el próximo lunes para la gloria del Señor en su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Dios le bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.